Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! ¿Listo? ¿Qué tal? Pensé que me iban a poner mi canción, pero bueno, vamos a entrar en vivo. Exacto, esa es mi canción, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Estamos bien en la cámara? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy su amiga, la maestra Lorena Ramos, y estamos en su programa Tejiendo Vidas, como todos los lunes, en punto a las 6 de la tarde, aquí por Promo Estéreo. Y pues muy contentos de volver a regresar al estudio. Habíamos tenido ahí algunas fallas técnicas, pero ya andamos por aquí de regreso. El día de hoy anunciamos en redes que teníamos un programa muy, muy interesante, porque vamos a hablar de esta conciliación que debe de existir entre la familia y la vida laboral. Un poco del tema de clima y cultura organizacional. Seguimos con esta tendencia y tenemos una invitada sasasa especial, que la verdad es que la conocí en una conferencia por ahí del 8 de marzo en Concamín. Me encantó escucharla, hablé con ella, la contacté y le dije, ¿sabes qué? Tengo que invitarte porque este tema da para platicarlo. Y pues si tenemos que hacer otros programas, pues tendremos que hacerlos porque sí es muy, muy interesante. Pues miren, ella es Alejandra Mendoza Flores, es una mujer comprometida con el fortalecimiento de la integración entre el trabajo y la familia, siendo madre y esposa dedicada. Tiene 2 pequeños, Ana Teresa y Josefer, está casada con Guillermo. Es consultora en temas de responsabilidad social y ha liderado la transformación de numerosas empresas hacia prácticas éticas y transparentes. La magia de todo esto es hablar de temas de responsabilidad social, pero con una perspectiva y con un análisis y una sensibilidad que ya hemos conectado nosotras fuera de aquí de la cabina, platicando sobre el tema, porque es muy importante que todo esto no deje de verse en el desarrollo de todas las políticas empresariales. En su papel actual como directora del área de formación y responsabilidad empresarial en el Instituto de Análisis de Política Familiar, ha establecido un estándar de excelencia al liderar la creación del primer distintivo para empresas familiarmente sostenibles. Eso es oro molido, no saben, es muy importante porque tiene que ser todo un tema integral el que se va haciendo a través de la responsabilidad social. No es nada más hacer el tema de la responsabilidad social, sino ser integrales en todas estas acciones, ¿no? Su incansable labor como promotora del balance trabajo-familia ha impactado a nivel nacional e internacional y ha sensibilizado a empresas, cámaras empresariales y gobiernos a través de conferencias, capacitaciones y asesorías especializadas. Su compromiso con el bienestar familiar se refleja en su destacada integración y análisis evidenciada en estudios como hacia el balance trabajo-familia en México, que es justo el tema del que vamos a hablar hoy, el contexto, las recomendaciones internacionales y hablar de los 5 pilares para la implementación. Ha tenido participaciones a nivel internacional, nacional y bueno, el tema del desarrollo sostenible, el futuro sostenible y la influencia de los centros de trabajo en el desarrollo temprano de la infancia en América Latina. Y Alejandra continúa siendo un referente clave en la promoción de entornos laborales y sociales más equilibrados y sostenibles. Les digo, este es un tema realmente integral. Entonces, Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Lorena. Qué gusto estar aquí. Ay, pues yo feliz de que logramos conciliar las agendas después de muchas pláticas, sí, y sí, ¿no? Y mañana y pasado íbamos viendo, nos íbamos escribiendo. Y bueno, pues ya aquí estamos. Vamos a empezar a platicar, Ale. Dime, para empezar, que la gente sepa, ¿qué es esto del instituto? ¿Qué están haciendo en el instituto? Bueno, pues mira, te platico. El Instituto de Análisis de Política Familiar nace ya hace algunos años, es un instituto joven, que nos dedicamos a promover el bienestar de las familias a través de políticas públicas y privadas. Y yo específicamente me dedico al tema de políticas privadas. Entonces asesoramos a gobiernos, a empresas, en poder aplicar este tipo de políticas dentro de sus propias instituciones, de acompañarlos en capacitaciones, de asesorarlos, de hacer talleres, en fin, todo esto que pueda aplicar, digamos, a estas políticas con esta perspectiva familiar. Y hablamos justo de esta
esta perspectiva familiar como parte de ponernos unos anteojos, ¿no? Y es como si pusiéramos unos anteojos en todas las políticas que hacemos y esos anteojos nos dejan ver a la familia, ¿no? Entonces, que todas estas políticas estén vistas desde estos anteojos para que realmente estas políticas pues puedan favorecer a la familia. Entonces, esto es un poco de lo que hacemos en el Instituto de Análisis de Política Familiar, y yo me enfoco particularmente al tema de balance trabajo-familia, que es cómo estas políticas pueden aplicar específicamente al tema de balance trabajo-familia y cómo aplican dentro de las organizaciones privadas y algunos centros de trabajos pues públicos también. Entonces, ya podríamos empezar a hablar del tema. Fíjense que ya en otros foros he platicado conversatorios, conferencias sobre clima y cultura organizacional y la conciliación que debe de tener la vida de la mujer. ¿Por qué? No es como ocurrencia, como siempre les digo a los hombres que me dicen, sí, también habemos hombres violentados. No, pues no se trata de hablar de ocurrencias, vamos a hablar de estadísticas, ¿no? Lamentablemente, ocupamos lugares honrosísimos últimos lugares, ¿no? Sí, claro. En el tema del tema de clima y cultura organizacional, ¿no? Me parece que es de los últimos lugares, ¿no? Sí, en de México. hecho, en la OCDE somos el último lugar en el tema de balance trabajo-familia. Exactamente. Entonces, bueno, es como les digo, no vamos a hablar de ocurrencias, vamos a hablar de datos duros. Entonces, una vez que hemos platicado sobre la situación que tenemos con el clima y cultura, era lo que platicaba con Ale antes de entrar al aire, y es que no solamente se trata de hablar de las mujeres en el tema profesional, laboral, familiar. Y familiar es donde se nos carga muchísimo más, porque bueno, cumplimos con nuestra jornada laboral, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa al llegar a casa? ¿Cuántas horas más? Yo leía en el INEGI y en muchas encuestas que de menos, son de 3 a 4 horas más al día en el que una mujer, además de todas sus labores normales, le da a los temas de trabajo en casa, sí, ¿no? No remunerados, que sí de alguna manera son contemplados dentro del Producto Interno Bruto, no todo lo que se hace, son cantidades millonarias, pero al final del día, ¿cuál es la sensibilidad que tenemos para hacer esta conciliación? Ahora, lo que habla Ale en este distintivo, que ya lo iremos platicando, porque es un tema de verdad muy interesante, integral, que además sería muy importante que todas las empresas y las dependencias de gobierno, como el tema de la norma de igualdad laboral, ¿no? Todos lo retomaran por igual, sí, públicas y privadas, porque vamos a hablar que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Cómo esté conceptualizada, ese era otro tema importante que habíamos platicado. La familia, como nosotros la veamos, ¿no? Mamá, papá, como sea, como ustedes la vean, papá, mamá, la mamá sola, la mamá con el abuelito, con la abuelita, como ustedes vean la familia, esta célula tan importante, ¿cuál es el lugar que ocupa dentro de las políticas y la importancia, ¿no? Cuando son todas las que conforman una sociedad, y desde ahí vamos a hablar de la importancia de la conciliación. Exactamente. De hecho, se puede decir que pues el trabajo es esta realidad social, ¿no?, que aporta a la familia, y que estas dos realidades, que son pues realidades sociales, se encuentran en relación constante, ¿no? Y debería de ser tanto una relación constante, que sea una relación equilibrada y que sea una relación, digamos, que sea una buena relación, ¿no? Pero hoy podemos ver que no necesariamente se encuentra en una relación armónica, incluso pues en algunos casos este vínculo entre el trabajo y la familia son completamente un vínculo roto. Y este vínculo se rompe cuando se piensa que ambas realidades son completamente diferentes, o sea que eres uno en el trabajo y eres otro en la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para primero aterrizar el tema de la conciliación entre el trabajo y la familia? Reconocer que el trabajo y la familia son realidades que se topan y que además se benefician unas de otras, ¿no? Entonces tenemos que verlo como esas dos realidades que se pueden beneficiar, y entonces eso nos puede dejar ver cómo se pueden conciliar, ¿no? Cómo se pueden integrar. De hecho, en México pues se habla todavía del balance trabajo-familia, de la conciliación, pero en algunos otros países como España ya se habla de la integración. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que estar balanceado, ¿no? Hay veces que el trabajo te pesa un poquito más, ¿no? Y que decimos, digamos, oye, es que
tengo ahorita un proyecto, tengo algo muy importante de trabajo, pues a veces se te va a ir un poco arriba el trabajo y a veces tienes a tus hijos enfermos, ¿no? Y se te va a dar un poquito más en el tema de familiar. Entonces, no tiene que ser totalmente balanceado, realmente está en movimiento constante. Y el tema de conciliación a mí me parece que es un término como si dijera que uno tiene que conciliar al otro, ¿no? Como si estuvieran los dos como en una eterna lucha, y la realidad es que no, ¿no? Tenemos que integrar el trabajo con la familia y tener que ver que ambos nos pueden beneficiar, ¿no? Las cosas que hacemos en la familia pueden beneficiar al trabajo, y las cosas que hacen en el trabajo, pues también se puede beneficiar la familia. Entonces esto es, digamos... Va todo de la mano, y aquí me suenan 3 temas que nos va llevando una cosa a la otra, y es hablar del tema de democratización familiar, y es la participación que deberíamos de tener todos los miembros de la familia, como esté conformado, para sacar adelante la participación en casa, ¿no? Desde sí, los más pequeñitos, con lo poquito que puedan aportar, hasta los más grandes, ¿no? Para que esta familia funcione y no cargarle la pila generalmente sobre la mamá, ¿no? Ese es uno. Otro tema que platicábamos antes de entrar al aire, y es ¿qué es lo que pasa con los papás o con los hombres? ¿Qué es lo que pasa con los hombres? ¿Y cuál es la sensibilidad? ¿Y qué es lo que estamos obteniendo como información también con datos, ¿no? Serios. ¿Qué pasa cuando el hombre en este momento dice, bueno, yo también me voy a integrar a este tema, a los cuidados y a la participación en casa? ¿Qué es lo que está sucediendo con este hombre, ¿no? Que intenta participar? Y entonces, y tenemos el tercero, ¿cuál es el espacio que le queda a la mujer también para realizar otras actividades cuando tiene una sobrecarga? Sí dices que no siempre es igual, pero la realidad es que las horas y las obligaciones en casa nos rebasan, y hay muchas cosas que, pues lamentablemente, solamente la mamá es la que llena esos zapatos, ¿no? Sí, completamente, y es hablar un poco de corresponsabilidad. A ver, si nos vamos como a la historia, ¿no? La mujer entra en los años 40 en la vida laboral, digo, la mujer ya trabajaba, pero en este trabajo no remunerado entra, ¿no? Y no es así que entra de la misma forma el hombre, ¿no? Entonces el hombre no entra en esta vida de crianza, en esta vida de complementariedad, de corresponsabilidad, y eso hace que aún se vea pues esta disparidad entre el trabajo y la familia, ¿no? Entonces vemos por una parte pues esto, ¿no? Que no entran de la misma forma. Después, que se ve como una visión privada, o sea, se ve como de, ok, es tu familia, son tus problemas y tú lo tienes que aterrizar como puedas, ¿no? Y lo tienes que resolver como puedas, cuando realmente este es un problema público, es un problema que nos afecta a todos y que todos realmente tenemos que aportar, ¿no? Desde la familia también ser corresponsables, porque a ver, hablamos de la corresponsabilidad muchas veces entre hombre y mujer, pero en realidad la corresponsabilidad tiene que ser entre todos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en un momento de crisis familiar, que una crisis familiar es cuando llegan los hijos, ¿no? Entonces, antes habían estas redes de apoyo, estas tribus que se dice mucho, de ayuda, ¿no? En las que todos aportaban, digamos, a la crianza de esos niños pequeños, ¿no? Ahora somos seres muy solitarios que hay veces que no nos da, digamos, para también tener estas redes de apoyo. Entonces, primero, la familia, ¿no? La familia, el hombre, la mujer, digamos, los papás, los hermanos, los tíos, en fin, todos ellos. Pero además, pues, todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo pueden ser corresponsables en estos momentos, digamos, de crisis familiares? Y obviamente, pues, los centros de trabajo y a nivel público, ¿cómo pueden aportar a que la familia pueda tener estos espacios, digamos, de conciliación entre el trabajo y la familia? Entonces yo creo que es hablar un poco de eso, ¿no? De que la responsabilidad es de todos, y que sin duda hoy es un tema que afecta mucho a la mujer, pero te platicaba también, ¿no? Y es algo que he visto personalmente con mi esposo, platicábamos mucho de este tema, que nosotros somos de esta generación millennial, ¿no? En la que se habla mucho de que se ha subido muchísimo el tiempo en el que el hombre aporta también a la crianza de los niños, ¿no? Pero también lo que se está viendo, y platicábamos con algunos otros papás que se han estado involucrando mucho con la vida, digamos, de crianza de sus hijos, con la vida de trabajo doméstico, que nos decían, es que a ver, yo estoy viviendo lo mismo, ¿no?
porque no me dejan ir a los festivales, porque no tengo permisos de paternidad, porque no tengo esto. Y aparte como me ven como, ¿tú por qué tienes que ir si pues ahí para está tu eso esposa? está tu ¿no? esposa, para eso está tu esposa. Fíjate que eso platicábamos ahorita y salían varios temas, ¿no? Le decía que durante la pandemia nos dimos cuenta de que la pandemia tuvo rostro de mujer porque fuimos las más golpeadas en todos los sentidos, ¿no? Este tema conciliación, ¿cuál conciliación? ¿No? Nosotras participábamos en todas horas, no había horarios, te escribían por todas partes y había que estar conectada todo el tiempo, eran 10, 11 de la noche y te seguían buscando a la oficina cuando tenías la bendición de tener trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, a esa hora también estabas dando de comer, estabas atendiendo niños, estabas haciendo tareas, estabas checando ropa, bueno, estabas haciendo de todo a todas horas. Realmente fue un tema muy complejo. Y platicábamos de esta situación a lo que nos lleva. ¿Qué es lo que lleva a una mujer, ¿no? Cuando llega a trabajar? Y le decía, simplemente en el momento en el que una mujer llega a trabajar, ¿cuántas horas ya lleva despierta haciendo 200 cosas antes de llegar a trabajar? Desde haber amamantado al niño, haberle dado desayunar, prepararle el lunch, llevarlo a la escuela, meterlo a la guardería, demás. ¿Y qué implica el que tanto un hombre como una mujer, ¿no? Los dos chequen a la misma hora? ¿Cuántas horas de sueño lleva una y cuántas horas de descanso y de sueño lleva el otro? Y la cosa de la salida también. Este tema del que habla Ale es muy importante. La falta de sensibilidad y así como les digo, no se trata de hablar nada más al aire, pero pues lamentablemente a veces también este caso sucede con mujeres, que también nos falta mucha sensibilidad, ¿no? Y es que justo estos comentarios de, pero si está su esposa en la casa, ¿para qué quiere ir? Porque también se está integrando y porque es una de los tantos logros que se han pedido durante esta lucha, ¿no? De integración, de conciliación, de corresponsabilidad. Y cuando el hombre está también luchando por integrarse, también se encuentra, ¿no? Con un palmo de narices en la oficina cuando, oye, es que quiero ir al festival de mi hijo, oye, pues ¿qué no va tu esposa? O sea, para los permisos. Es que quiero llevarlo al doctor, oye, pues ¿qué no está tu esposa para los permisos? Oye, es que quiero, no sé, participar más en el tema de la lactancia de mi hijo, o sea, quiero estar ahí más, pues tienes 5 días, ¿no? Los que la ley dice y, bueno, si los aprovechaste y si te los dieron en tu trabajo, ¿no? Y esta sensibilidad, no todos y todas lo tienen, porque puede ser una jefa, puede ser un jefe, el que le esté negando estos permisos porque ¿cómo te vas a ir a atender a la esposa o cómo vas a hacer cuidados especiales? Porque todo esto en manera de usos y costumbres en temas de género se ha delegado, al menos aquí en México, todas estas labores, todas estas tareas, en automático eres mujer, pues te toca, ¿no? O sea, simplemente entonces, cuando el hombre quiere participar, ¿qué es lo que se están encontrando del otro lado? Sí, y es que, por ejemplo, el hombre tiene 5 días de permiso laboral, 5 días para poder atender a tu mujer, en caso de que tenga cesárea, en caso de que esté de parto natural, 5 días no son nada, ¿no? Para conocer. De hecho, se dice que el apego como que obtiene, digamos, el niño en la primera infancia, es de más de 6 meses lo que se necesita para ese apego, ¿no? Entonces imagínate, un hombre 5 días, claro que el niño no se va a pegar a su papá, ¿no? Nunca, si solamente son 5 días. Y ahora, también, por ejemplo, en otros países nos tocó platicar con algunos amigos que ahorita están en Polonia y nos platicaron, oye, pues fíjate que a nosotros nos dieron 1 año de permiso y 1 año compartido, entonces nosotros podemos elegir tomar 6 meses los dos para completar, digamos, ese año y estar los dos los 6 meses, o tomar 6 meses primero él, primero yo, ¿no? Y creo que es algo muy bueno para poder tener este tipo de corresponsabilidad. Entonces, por un lado son las políticas, pero por el otro, como bien decías, es el tema de la cultura. Porque justo en una plática que tuvimos ahí en la ONU con algunos expertos de Latinoamérica decían, bueno, es que lo que nosotros hemos hecho también es obligar casi a muchos padres que se les dan más de 5 días de los permisos de trabajo y que no lo quieren tomar. O sea, que realmente dicen, yo para qué voy a estar ahí, sí, ahí, ¿no? Está su mamá, sí, exactamente. Ahí está toda. Y aquí regresamos a otro tema importante que tocabas hace rato y que en toda esta dinámica abona mucho, ¿no? Y son las redes de apoyo.
y las redes de apoyo que hemos construido con la mamá, con la abuelita, y se hace como un clan, ¿no? Entonces, cuando llega la mamá, mamá primeriza, por ejemplo, o mamá con su bebé, todos los apoyos y los cuidados que se hacen en torno a ella a través también de otras mujeres, ¿estás de acuerdo? Que si los menjurjes que te ponen, que si los vendajes, que si el tipo de alimento, que todo lo que hay que hacer para que puedas amamantar al bebé, que los entuertos y toda esta dinámica que se hace a través de las redes de apoyo. En eso también se utiliza para otras cuestiones, como también el tema de los cuidados. Y es que ¿con quién vas a dejar al bebé? Pues déjalo con la suegra, déjalo con la abuelita, ¿no? Y pocas veces vemos que realmente sea, que sean hombres los que se hagan cargo de estos cuidados. O sea, esas redes de apoyo están más conformadas en general por la abuelita, la tía, la hermana, la cuñada, ¿no? Que son mujeres. Y es que te voy a decir, o sea, muchas veces, no siempre el problema es ese, pero me topaba con algunas amigas ahí que decían, oye, es que dejaste a tus hijos con tu esposo y no te quedas como nerviosa, y yo, no, pues para nada, no es mi esposo. Ajá. Es su papá. Y te voy a decir, o sea, yo del 90% de los pañales los cambia mi esposo, ¿no? Porque así nos vamos, o sea, yo le doy de comer a los bebés, tú los cambias y todo esto, ¿no? Y creo que es también esa responsabilidad que tenemos de cultural, ¿no? De ambas partes, o sea, que realmente los hombres se comprometan, sí, pero las mujeres también dejemos entrar al hombre en la vida de los cuidados, ¿no? Entonces, y yo creo que al final el tema del machismo no es exclusivo de los hombres, hay muchas mujeres que también son muy machistas y te sorprenderías, ¿no? Pues también. Es que somos las mismas constructoras, somos las mismas que hemos generado esta situación. Estamos hablando de, ahora sí que de las netas, estamos hablando de qué es lo que pasa, así como también muchas veces se me acercan, yo hablo mucho del tema de violencia de género, y cuando a veces platicamos sobre las mujeres violentadas, y me dicen, no, también hay hombres violentados, sí es cierto, ¿no? Las estadísticas no les ayudan, pero sí también hay hombres violentados, claro. Y hombres que muchas veces ni siquiera se acercan a pedir ayuda por el que dirán, pues si yo soy el sexo fuerte, pues cómo va a decir que qué mariquita, que no aguanté, y ahí se la van llevando cuando también están siendo violentados, pero pues te digo, las estadísticas no nos ayudan en mucho, pero en este caso vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa con la mujer cuando empieza a ser mamá? ¿No? Cuando empiezan en estos temas de maternidad, y este porcentaje que me espantó de la información que estuvimos intercambiando, el 60% de las mamás, ¿no? Que empiezan, que son mamás, dejan de laborar. Entonces, de ahí viene un tema bien complejo, y es el tema de la violencia económica, y es el viacrucis de la mamá en el momento en el que con todas estas voces, así que escuchas de cómo te atreves a dejarlo con su papá, cómo te atreves a dejarlo con no sé quién, ¿a poco no te sientes mal? Y entonces vamos así luchando contra todas estas marañas que tenemos en la cabeza y en los medios, en las redes y todo, y no, pues yo me tengo que quedar con mi hijo, porque entonces si no, el remordimiento, y cómo lo voy a dejar en una estancia infantil o en una guardería, no, tiene que estar conmigo, y dejas todo, te despojas de todo, para ponerte a cuidar a los niños, pero la realidad es que los niños también comen, y si por alguna situación la relación no funcionó con el papá de los hijos, tú ya te quedaste totalmente en una distancia enorme, ¿no? Sí, ya hablaremos del tema de discriminación múltiple posterior, pero ahorita platícame esta realidad familiar, cómo ha cambiado en las últimas décadas en la participación de las mujeres. Pues eso, lo que te decía, ¿no? Al final se mete la mujer en la vida laboral, no así el hombre. Y te iba a platicar también del tema del 58% de las mujeres que renuncian a sus carreras profesionales. Justo en esta plática en la que nos encontramos en Concamín, me grabaron un ratito, ¿no? Y resulta que hubo un comentario ahí de un hombre que decía como de, oye, pues debería de ser el 100% de las mujeres que renunciaran, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede haber todavía este tipo de comentarios? Y a ver, si el 100% de las mujeres renunciara porque realmente quieren renunciar, porque quizás dicen, oye, ¿sabes qué? Si yo quiero ser mamá, me quiero dedicar, o sea, realmente el tema profesional a mí hoy no quiero, ¿no? Pero realmente porque la mujer quisiera, dices, ok, pero la realidad es que este 58% de las mujeres no renuncian porque quieren, renuncian
porque no pueden, ¿no? La responsabilidad en casa o los cuidados especiales que conllevan los niños. Ahora, eso va de la mano con otro tema muy importante. Te compartí una conferencia que di hace unas semanas en una fundación que tuvieron a bien invitarme acá en Morelos, y justo platicábamos de la otra parte de la historia. Esas mujeres que dejan de elaborar porque la rebasa la responsabilidad y las tareas con los bebés, con los cuidados, y vamos a la otra parte, el tema de la pensión alimenticia y los incumplimientos por parte de la contraparte, ¿no? De mucho, se ha hecho una cultura, tener hijos, lamentablemente una pésima, ¿no? Pésima práctica, tener hijos y no responsabilizarse de los hijos. Ahora, muchas veces también los niños se quedan con la mamá y la mamá los lleva a la escuela, los recoge y demás. Y con esa pensión, ¿no? Con esa pensión que les dan, todo se resuelve, y no. También vienen los temas de los cuidados, ¿no? Yo lo llevo, tú lo traes. Yo la llevo a la gimnasia, tú la recoges. Yo lo llevo al fútbol, tú la recoges. Y entonces cuando divides a la mitad, ay, si está bien cansado, pues yo también me estoy desbaratando en 200 para dar este ancho de las responsabilidades que conllevan los hijos. Sí. Y eso es a lo que vamos, ¿no? En el momento en el que se empiezan a involucrar más los hombres es cuando se dan cuenta cuán difícil es este tema del trabajo no remunerado. Y te voy a decir, si, digamos, cuantificáramos el trabajo no remunerado en México, el aporte al PIB nacional sería lo mismo que aporta una de las ramas de la economía de la industria. O sea, imagínate, es lo mismo que aporta la industria el trabajo no remunerado al PIB nacional. Y es algo que no se cuenta, ¿no? Y es algo que generalmente recae sobre la mujer. Entonces es esto, ¿no? O sea, visibilizar el trabajo no remunerado y también ayudar a no solamente visibilizar, sino a que se pueda empujar a que el hombre también entre en este trabajo no remunerado. Ale, ¿y cómo crees tú que las empresas pueden realmente sensibilizarse y cuál sería su tarea para que todo esto se vea vislumbrado en una realidad completamente diferente? Fíjate que justamente desde hace ya varios años, desde el instituto, hemos estado analizando qué tipo de prácticas, qué tipo de políticas, qué tipo de acciones pueden realizar las empresas particularmente y que recae sobre ellos, porque hay muchas veces que me dicen, oye, es que sabes que el tema de los permisos, pues yo no puedo dar más permisos, ¿no? Porque pues el permiso que otorga, digamos, el gobierno es de 5 días, ¿no? Pero tú como empresa sí puedes dar permisos extendidos, ¿no? Entonces, son todas este tipo de políticas que se tienen que hacer. Justo por esto también analicemos estos 5 pilares para el balance trabajo-familia, porque, a ver, el tema del balance trabajo-familia no solo se logra con más tiempo, ¿no? No solo se logra como con más dinero para la familia, tampoco se logra solo con más flexibilidad, ¿no? Sino que se logra con 5 grandes acciones o 5 grandes pilares que nosotros determinamos para que se pueda hacer este tema del balance trabajo-familia, que es, y te los voy a ir platicando como poco a poco, el tema de desarrollo económico y patrimonial familiar, que son todas estas políticas que benefician a que la persona esté bien económicamente para que entonces pueda estar con su familia, ¿no? Evidentemente, si tú no tienes un salario digno, si no tienes ni siquiera el salario mínimo, no te vas a estar preocupando por cuánto tiempo pasas con tu familia, ¿no? Vas a tener que ir y darle de comer a tu familia. Entonces, primero tenemos que irnos por esto, ¿no? El desarrollo económico y patrimonial familiar. Después, la flexibilidad espacial y temporal, o sea, esos espacios de flexibilidad para que se pueda tener más tiempo con la familia. El tema de salud física y mental, que también es muy importante, ¿no? Visibilizar cómo el tema de salud puede afectar directamente al trabajo y a la familia y pues viceversa, ¿no? El tema de salud física y mental. El tema de equidad entre mujeres y hombres, que es lo que ya hemos estado platicando mucho. Estas políticas que puedan favorecer a la corresponsabilidad dentro de la familia y cómo la empresa promueve este tipo de acciones de equidad. Y al final el tema de integración y formación familiar, que también ahí puede aportar mucho
la organización o las empresas o los centros de trabajo para que realmente pueda haber esta formación en la familia y que eso también les pueda beneficiar, porque a ver, en cuanto más digamos soft skills estés teniendo dentro de tu propia familia, puedes aportar muchísimo más también al tema del trabajo. Cuando todo eso te tiene tranquilo, pues por supuesto rindes mucho más. Claro. Y mira, acabas de hablar de un tema muy importante. La sensibilización, la capacitación, el conocimiento y implementar acciones con conocimiento a causa. No es que nada más son 5 días los que por ley se le pueden dar a los hombres. Cuando son empresas socialmente responsables o van de la mano con ciertas políticas, ¿no?, de responsabilidad social, pueden integrar muchas más acciones sin que esto le haga un impacto negativo. Más allá de negativo, puede ser positivo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Trae la incapacidad del bebé y ahora el bebé no se queda con la mamá, se queda con la mamá, vámonos, esa es una. La otra, él acaba de ser papá, regresó de su permiso, ¿sabes qué? Yo creo que su horario laboral es corrido de 8 de la mañana, si entraba a las 9, de 8 a 3, para que en la tarde se pueda ir a ayudar con los cuidados maternos del bebé. Perfecto, ahí tienes otra. La que muchas empresas utilizan y no quita nada, los días viernes entran tal vez 1 hora antes, le quitan la hora de la comida, tal vez la empresa pone 1 o 2 horas y salen a las 2, 3 de la tarde y ya le rindió mucho más su fin de semana. Esa es una de tantas acciones. Una más, yo les he platicado mucho. En las empresas siempre ves que hacen los equipos de fútbol, ¿no? Para hombres, claro. Siempre. ¿En qué equipo estás, amigo? Y se van y juegan y conviven y demás. ¿Cuántas veces tú has visto que hagan equipos femeniles para las mujeres? Sí, no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y además, ¿qué pasaría si ese equipo juega en horario laboral? Porque evidentemente, ¿qué es lo que pasa con muchas mujeres? Salen corriendo porque tienen que ir por el bebé, por el niño, a la estancia, al kinder, y a las 3 de la tarde sales, pero disparada porque ya te están esperando y además estás súper sentenciada, que si 15 minutos, que si te amonestan, todo te pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú en las mañanas o destinas cierto tiempo para alguna actividad deportiva a la mujer que ya te suma en mucho? Porque el tema del estrés laboral, la norma 035, la 046, y ya empiezas a ver varias normas de igualdad, la norma de igualdad laboral, las normas oficiales mexicanas, y empiezas a ver que todas estas acciones, más allá de restarte, te suman. ¿Cuánto le metiste? Sensibilidad, capacitación, conocimiento de causa y acciones que te van a dar muchísimo más, igual que el tema de capacitación. Muchas veces estamos reclamando espacios para las mujeres, ¿no? Es que no, pues no tiene el perfil. Y te volteas a ver a la empresa y dices, ¿y tú qué haces para que la mujer tenga el perfil? Claro. ¿No? O sea, ¿tú qué estás sumando? No, pues yo le di la beca. Mira, este papelito así que yo te puedo dar ahorita, canje por una beca. A mí no me sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque yo en mi casa no tengo computadora. Yo en mi casa no tengo acceso a internet. Y yo en mi casa llego y tengo que cuidar a los niños. Entonces, qué diferente es que también en el horario laboral yo pueda implementar acciones que le permitan a esa señora, a esa mujer, quitarle media hora de su lunch, tal vez, yo darle media hora y ella tenga 1 hora de capacitación en la cual no va a tener que estar cuidando al niño, va a tener acceso a la máquina, va a tener acceso al internet. Es una política que se hace realidad, porque es muy diferente que yo te dé las llaves del carro cuando tú no sabes manejar, a que yo te enseñe a manejar el carro, todo te dé las llaves y digas, ya, llave en mano, ya lo sé manejar y ya me puedo ir. Entonces, todas estas acciones que, entre muchísimas más, que se pueden hacer, ¿no? Implementar temas de home office. Oye, ¿sabes que eres papá? De alguna manera vienes 2 días, 3 te quedas en tu casa o al revés. ¿Cómo sí? O sea, es cuando empiezas a ver cómo sí. Y como bien lo dijiste, entre mejor está esta conciliación en tu vida familiar, es un impacto, por supuesto, en tus temas de productividad. Completamente, sí. Sí. Y te voy a decir, o sea, puedo enumerar un sinfín de políticas que pueden realizar las organizaciones y nos vamos desde lo mínimo, ¿no? Desde el dar salarios dignos, el dar prestaciones por ley, el dar estas prestaciones extendidas
por ley, en fin, o sea, nos podemos ir desde lo más básico hasta lo más complejo, como es el tema de hacer un día de integración de la familia, ¿no? Que esas, por ejemplo, esas son las que más cuestan, ¿eh? Y son las primeras que hacen las organizaciones, o sea, que dicen, yo hice mi día familiar. Pues sí, hiciste tu día familiar, pero ¿realmente conoces la vida de los colaboradores? O sea, ¿sabes si tus colaboradores tienen hijos, en qué etapa familiar se encuentran? No, pues no lo saben, ¿no? Y eso hace que no les estás pudiendo dar esas políticas que les puedan favorecer a su etapa específica familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Voy a poner salas de lactancia, ¿no? En el tema de equidad entre mujeres y hombres. Oye, padrísimo, ¿y cuántas mujeres tienes en lactancia, no? Y cuando te pones a ver los números, pues resulta que ninguna está en etapa de lactancia y tú ya estás invirtiéndole cientos y miles de pesos para abrir tu sala de lactancia que nadie va a utilizar, ¿no? O, por ejemplo, organizaciones que dicen, voy a abrir mi sala de lactancia, pero resulta que no sensibilizas a tus colaboradores. Y entonces esa sala de lactancia termina siendo una sala de menesteres, ¿no? De café, para echar el café, totalmente. porque llegan a la supervisión, al frigobar, donde se supone que única, solamente y exclusivamente tendría que estar la leche materna de las mamás, que todo tiene sus protocolos. Y resulta que te encuentras la Coca-Cola, el yogur, el refresco, la gelatina, el sándwich, claro. la torta. ¿Ah? O Sí, sea, no, exactamente, o sea, no le das realmente la importancia. Y este tipo de acciones, por ejemplo, el implementar un día de convivencias, ¿no? El implementar los días de paseos, las noches de museos, no sé, 200 cosas que se pueden hacer. Sí, y está en cuanto le suman. Pero ¿sabes qué, Ale? Algo bien importante. Si él o la responsable del área de recursos humanos no tiene esta sensibilidad, no conoce el tema del clima y cultura, pues le estás hablando en japonés. Por supuesto, porque es sí. parejo, o sea, es parejo con todas, no con todas y con todos. Y entonces, pues a la hora de bajar las políticas, pues no es nada que favorezca o que realmente sume a los propósitos que se buscan de este tema de conciliación. ¿Cómo hacen ustedes posible? ¿Cómo lo sensibilizas? ¿Cómo llegas y le dices a una empresa la importancia del tema de la familia y cuál es la resistencia que has tenido tú del otro lado? Fíjate que es interesante porque muchas veces con las empresas sí nos hemos acercado a hablar sobre el tema de familia y a ver, hay muchas empresas súper interesadas en el tema de familia, ¿no? Y hay muchos perfiles de empresarios que, wow, o sea, yo los admiro muchísimo porque desde su, digamos, de su vivencia personal y desde lo que han forjado como empresa viene el tema de familia, ¿no? Nos platicaba ahí un empresario importante sobre su mamá y su papá y cómo ellos se complementaban, cómo incluso hasta su suegro decía, oye, pregúntale a tu esposa, ¿no? Porque si ella no dice que sí, no lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí tienen su foto, ¿no? Y yo decía, wow, ¿qué es eso, no? O sea, desde el nivel más bajo de la empresa pudieron crecer, digamos, esa empresa mediante esta complementariedad, ¿no? Entonces eso está muy padre. Y a ver, él le encanta el tema, ¿no? Le encanta. Y hay organizaciones así, que les encanta el tema. Hay otras organizaciones que no les gusta el tema, pero que también les hablamos de estos beneficios, que a ver, también es importante. Y entiendo a los empresarios, a ver, si les habla sobre, oye, pues vamos a hacer un día de la familia, vamos a hacer un no sé qué. Voy a ganar, sí, ¿no? Y es una realidad. Y mira, eso ya lo escuché por algún lado, cuando dices de sumar alguna de estas acciones y te dicen, a ver, esto no es beneficencia, esta es una empresa y tú. Y mira, voy a decir, o sea, igual y para un emprendedor, pues dices, oye, sí, ¿no? Le voy a invertir a esto cuando le puedo invertir, digamos, a lo más básico que necesito. A la materia prima de lo que estamos vendiendo. Prima del marketing, a lo que sea, sí. ¿no? Entonces yo entiendo que hay algunas organizaciones que no se puedan ir a cosas como tan profundas o tan grandes, ¿no? Pero hay ciertas políticas básicas que puedes realizar y que te van a redituar muy fácilmente en tema de rotación, el tema de fidelidad y que ya está estudiado, o sea, que realmente no vengo aquí a decirles o a convencer de, oye, es que si lo haces, te prometo que va a pasar. ¿Qué porcentajes tienes? O sea, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido ustedes en la implementación? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto cuando pasa esto? Se dice que es de 3-1. Por cada dólar que tú inviertes en una política que sea favorable para la familia, te va a redituar en $3. O sea, digamos,
tú inviertes $1, te va a reeditar en $3 en tema de rotación, en tema de productividad, en tema de eficiencia, en fin, en todo este tipo de temas. Y te voy a platicar un ejemplo muy contundente que tuvimos con una universidad. Nosotros hicimos, después de la pandemia, lo que decían es, oye, ¿sabes qué? Es que yo no quiero regresar a este modelo tradicional que traíamos antes de pandemia, ¿no? Yo quiero regresar, sí, en un regreso seguro, pero además un regreso eficiente y un regreso bueno para mis colaboradores, porque yo sé que hoy traen muchas cosas de salud mental, hoy regresan asustados, o sea, ¿cómo le puedo hacer, no? Entonces hicimos un diagnóstico primero de necesidades, en fin, hicimos muchas cosas. Diagnosticamos que lo que necesitaban sí era seguir con la flexibilidad, porque muchos decían, oye, ¿sabes qué? Es que yo no quiero regresar, no, me da muchísimo miedo, y además hoy yo veo que le estoy dando la importancia a mi familia, ¿no? También. Entonces no quiero regresar al 100% en nivel tradicional. ¿Qué me ofreces tú como organización? Y entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un programa piloto y uno control, ¿no? El programa piloto eran los perfiles que se adaptaban al tema de flexibilidad, los regresamos en modalidad híbrida, en modalidad de horarios corridos, en fin, en este tipo de modalidades como, digamos, de flexibilidad, y a otros que los regresamos 100% tradicional. Y los estuvimos monitoreando durante su regreso, les dimos capacitación también a los equipos de flexibilidad, y cuando los regresamos nos dimos cuenta, uno, que sí, o sea, todo el tema de beneficio en la salud mental, en la salud física, cómo percibían a su familia, cuánto tiempo pasaban en familia. Claro que eso sabíamos que se iba a ver en el estudio, ¿no? Sí. Pero también hicimos un estudio de desempeño. Y resulta que los que regresamos en nivel o en el pilotaje de flexibilidad tuvieron un mejor desempeño, significativamente mucho mejor el desempeño que los que regresaron a nivel tradicional, y te das cuenta que realmente sí impacta y que sí favorece. Y a ver, no es que te haya dicho como quizás este tema de cómo se perciben o cómo percibe, digamos, el bienestar, sí se pueda, pues, o sea, ver como algo que arreglas, ¿no? Pero eso no lo puedes arreglar. A ver, el desempeño es algo que sí se observó con cifras y con indicadores, ¿no? De sí mejoraron su desempeño. Y al final es eso, o sea, este tipo de políticas, esto es lo que llega a favorecer. Y que si tú te pones a hacer este tipo de diagnósticos iniciales y finales después de poder promover este tipo de políticas, te vas a dar cuenta que vas a ganar más, y eso es a lo que llegamos con las empresas. Eso es muy importante, porque todo aquello que no es medible no es cuantificable. Entonces, cuando tú logras medir este tipo de impactos, se resulta en temas tangibles y que puedes hablar de estos datos. Y miren, un dato muy importante que platicaba con Ale antes de entrar al aire, y le decía, ¿cuántas horas lleva una mujer de trabajo antes de entrar a trabajar? O sea, de trabajo en casa antes de entrar a trabajar en la oficina o en la empresa o donde esté, ¿no? Donde esté colaborando. Pues bueno, son muchísimas horas, y súmale a todo eso las horas de traslado. Claro. No hemos acabado de entender que muchos de los trabajos se pueden realizar desde casa. La pandemia vino a poner a la luz que esta realidad que veíamos lejanísima en en países europeos, asiáticos y demás, que decíamos, ay, cómo qué padre trabajar en casa, ¿no? Cuando vimos que el mundo siguió girando, a pesar de que muchas mujeres, muchos hombres se quedaron sin trabajo porque era un trabajo físico de limpieza y demás, ¿no? Estos trabajos que fueron los más vulnerables y fueron los primeros en salir, pero en mayoría todo siguió funcionando a pesar de que se realizaba desde casa. ¿Cómo merma la productividad de un hombre y de una mujer cuando son 2 o 3 horas de traslado para llegar a trabajar y 2 o 3 horas de traslado para regresar? Cuando te echas al menos 5 horas en transporte público para ir a buscar el sustento de tus hijos. Y estos 5 pilares de los que hablas primero, ¿no? De que si no estás bien remunerado, de que si no tienes el tiempo de convivencia con tu hijo, todo, se te vienen abajo en ese momento, sí, porque dices, bueno, es que ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Y no se implementan este tipo de acciones que pueden sumar en mucho y que tienes resultados tangibles. Completamente. Y en el tema, por ejemplo, eso entra mucho en el tema de flexibilidad, pero yo diría que también entra mucho en el tema de salud física y mental, porque, a ver, el 75% de los mexicanos hemos sufrido en algún momento de burnout.
y no nos damos cuenta. O sea, y de hecho yo lo que les pregunto mucho es, a ver, si algún día te has preguntado en la mañana por qué escogí este trabajo, ese es un signo de que estás pasando por un burnout. Entonces, y lo normalizamos, decimos, ay, bueno, es que estoy un poco cansado, pero si ya llevas 5 días preguntándote por qué estás en ese trabajo, es porque realmente hay algo que no te está dejando al 100% trabajar, ¿no? Y muchas veces son este tipo de políticas, ¿no? Y es que mis tiempos de traslado son horribles. Yo me acuerdo cuando apenas empezaba a trabajar, me tocó una temporada irme en metro, ¿no? No, yo regresaba llorando, ¿no? Porque era hora pico en la estación esta de Polanco. Jugarte la vida, jugarte la vida para bajar y subir del metro. No, yo decía, es que no, esto no me veo así, ¿no? O sea, y te das cuenta que muchas veces eso es lo que ocasiona, digamos, este burnout, la falta de políticas que te puedan ayudar a que realmente puedas integrar tu vida, y no nada más la vida familiar, la vida personal. A ver, yo todavía estaba como hija de familia, y en ese momento te prometo que fue el momento en el que sufrí más burnout en mi vida, ¿no? Aunque hoy tengo 2 hijos y son tremendos, y tengo que a veces estar y a veces tener que amamantar al bebé y lo que sea, te prometo que esa fue la etapa más crítica de mi vida. Y es por esto, ¿no? Porque no tienes ese tipo de políticas. ¿Qué impacto puede tener el que tú le facilites a este hombre, a esta mujer? Esto, ahí vamos a hablar en general, ¿no? El que se pueda quedar en su casa y estas 4 o 5 horas de traslado se la asume en otras actividades. 1 hora de gimnasia, tal vez 1 hora de lectura, tal vez 1 hora de capacitación, 1 hora de convivencia con sus hijos. Le estás cambiando la vida por completo, completamente, ¿no? Y hay veces que ni siquiera tiene que ser el tema de teletrabajo, porque hay muchas organizaciones o empresas. Entre tantas, ¿qué es lo que puedes sumar? Sí. Porque hay organizaciones que nos han dicho, es que yo, a ver, soy industria, ¿no? ¿Cómo les voy a hacer? O sea, que se van a llevar el material y lo van a hacer en su casa. Pues no. Pero hay otros tipos o hay otros esquemas incentivos, de trabajo. O sea, era lo que hablábamos, los incentivos, ¿no? Eres papá, ¿qué facilidades te voy a dar? ¿Qué permisos vamos a manejar aquí en especial? Los viernes o un día a la semana puedes ir a dejar a tu hijo y llegar un poquito más tarde, o 2 días, no sé. De verdad es que ya es ingenio, ya es ingenio también, ingenio y sobre todo propuesta y conocimiento por parte de las áreas de recursos humanos, de capital humano. Vamos a hablar de las buenas prácticas, Ale. ¿Qué impacto positivo tienen todas estas prácticas en los empleados y en las empresas, pues? Pues lo que te decía, ¿no? Los mejores. Yo creo que uno de lo que hemos visto más es que realmente el que se puedan involucrar también con su vida familiar. A ver, creo que en la pandemia volvimos a voltear a ver a nuestra familia, ¿no? Y volvimos a voltear a ver ese crecimiento. Y nos pasó en esta institución que te decía, la universidad, que una mujer nos dijo, es que, ¿sabes qué? Yo antes de que me metieras al programa de flexibilidad, me iba a salir, ¿no? Y hoy monitoreo solamente a esa persona para ver cómo va, ¿no? Y resulta que esta persona ha subido en su desarrollo como profesional. Yo cada que veo sus historias está ahí con su hijo y todo esto. Y además sumaron una sala de lactancia también un poco por ella y por las mujeres que habían estado ahí. Y yo creo que es esto, ¿no? El beneficio que te puede dar tener este tipo de políticas. Y a ver, no nos vayamos muy lejos. Hay veces que me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes venir a dar una plática sobre cómo tener balance trabajo-familia propia? Y yo les digo, híjoles, a mí me es un poco difícil porque yo he tenido todas las políticas y todas las actividades dentro de mi organización favorables, ¿no? Entonces, yo no te puedo hablar desde mi privilegio, ¿no? O sea, esto sí debería de vivirlo todas las mujeres, ¿no? Pero realmente es algo por lo que yo lucho todos los días, ¿no? De hecho, hoy justo me decía mi hija, ¿a qué vas, no? Y yo le decía, ¿en qué trabajas? Entonces, yo siempre le explico a mi hija como de, mamá, ayuda a que las empresas puedan hacer que los papás pasen más tiempo con sus hijos, más y mejor tiempo con sus hijos, ¿no? Y es eso, ¿no? Realmente las empresas tienen que llegar a esto. Eso es muy importante, Ale. Te voy a decir algo. Mi hijo, el grandecito, el otro día se puso a buscar en internet quién era su mamá. Y me dice, mi mamá, es que yo busqué a mi mamá y mi mamá defiende a las mujeres violentadas. Qué padre. O sea,
para él la superhéroe, ¿no? Una imagen así de mi mamá defiende a las mujeres violentadas. Ya te encontré, le digo, ¿y cómo sabes? Dice, porque me metí a las redes a buscarte y vi todo lo que estabas haciendo. Y yo, pues qué bueno, hijo, o sea, que los niños tengan esta imagen y que además sepan que está sumando en algo que puede ser una realidad diferente para otros pequeñitos, ¿no? Vamos a cerrar, Ale, porque ya se nos fue el tiempo muy rápido. Sí. Vamos a cerrar con una pregunta. ¿Cómo ves el futuro de las políticas de conciliación, trabajo, familia en México? ¿Les ves futuro? ¿Cómo las ves a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué ves? Yo creo que cada vez las generaciones están más preocupadas por desarrollar integralmente a la persona. Y yo tengo fe en que realmente estas nuevas generaciones nos podamos voltear a ver qué cosas vivimos en el pasado que no nos funcionó, qué cosas justo crearon esas heridas, esas cosas que nos pesan hasta hoy, y cómo podemos mejorarlo desde nuestros puntos, ¿no? Entonces, a ver, un empresario sí puede desarrollar estas políticas. Y habrá personas que digan, oye, yo no soy empresario, yo soy simple ser humano que está en su trabajo y que no puede hacer mucho más, pero yo creo que también esta parte de la cultura, ¿no? El cómo poder incentivar a que haya esta cultura de corresponsabilidad, a que haya una sensibilidad hacia los trabajadores con responsabilidades familiares, en fin, a que todos podamos contribuir desde nuestro punto a que se pueda lograr el balance entre el trabajo y la familia. ¿Qué cambios esperas ver en las próximas décadas en términos de integración, equilibrio en la vida laboral y familiar? Yo espero ver que realmente, se mejoren estas políticas a nivel empresarial y también estas políticas públicas, ¿no? Incluso que podamos llegar a estos ejemplos internacionales en los que podamos dar mejores permisos, mejores en vez del último honroso lugar. Sí, exactamente. Estemos dentro de los primeros lugares de un país responsable con políticas que realmente están impactando en beneficio a las familias, ¿no? Y yo espero que sí, realmente hay cada vez más empresarios comprometidos, más organizaciones comprometidas, y yo esperaría que esas organizaciones realmente se puedan sumar a estos esfuerzos, ¿no? Que se puedan comprometer. Oye, ¿se podrá hablar de alguna empresa comprometida con estos temas? No. ¿Se pueden dar nombres? Sí, no. Claro. La universidad con la que hemos estado... tienen que cacarear el huevo que está poniendo. La universidad con la que hemos estado trabajando mucho es la UBAC, y es una universidad regional. La UBAC, la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán. Ay, qué padre. Y te voy a decir, oigan, pues las palmas para ellos, hay que seguirlos. Sí, totalmente. Y hay muchos que dicen, oye, es que ¿sabes qué? Mi empresa no es tan grande, ¿no? Yo no voy a poder. Y regionalmente la UBAC es una empresa muy grande, pero digamos a nivel país, pues pareciera que es algo pequeño, ¿no? Es muy grande. Pero realmente todos podemos hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces yo reconozco este tipo de organizaciones que hoy están comprometidas, y los invito también a que se puedan sumar. Hay muchas plataformas para poder sumar desde el instituto. ¿Cómo te pueden contactar, Ale? O sea, ¿dónde te pueden contactar? Si hay algún empresario, algo que nos está escuchando y diga, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de que me acerquen información, de que capaciten, de que sensibilicen a mis encargados de recursos humanos. ¿Cómo le podemos hacer? Se pueden acercar a la cuenta del instituto, la encuentran como IAPFMX. Es el Instituto de Análisis de Política Familiar, y yo también tengo mi cuenta que es Integración en Acción, que de ahí pues también me pueden contactar, y obviamente pues nosotros les damos todo el seguimiento. Tenemos un distintivo, tenemos un ranking de balance trabajo-familia, en fin, tenemos herramientas que realmente pueden aterrizar dentro de su empresa, que no van a ser difíciles y que les van a cambiar el chip a toda su organización, y yo les garantizo que también sus colaboradores van a cambiar mucho ese chip. Hoy padrísimo, Ale, de verdad que mira, se nos fue la hora de volada, ni sentimos. Sí, muy rápido. Qué interesante platicar de este tema. No podemos quitarlo como uno de los puntos medulares para todo, ¿no? Para todo tendría que sumarse. Hablar de un tema integral no podemos quitarlo. Entonces, pues yo te agradezco mucho. Vamos a seguir colaborando, ver qué más podemos hacer, y que algún día vean, si nosotros no, nuestros hijos no, vean una realidad completamente diferente, y en la que sus mamás pudieron sumar algo, ¿no? Completamente, sí. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a todos, y pues bueno, nos vemos por aquí en punto a las 6 de la tarde el próximo lunes por Promo Estéreo.
No más fantasmas.